Temazo, señores, paren la oreja, pelen los ojos porque lo que viene es muy interesante, es un tema de interés global. Desde ya anuncio la presencia en estudio del doctor Andrés Orsoni, neumonólogo y coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Doctor, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Eduardo, gracias por la invitación. Y como preámbulo, prestemos atención a este trabajo que ha preparado nuestra querida María Claudia Falanelli, porque vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos. El gobierno venezolano reguló la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, publicidad y promoción de los cigarrillos electrónicos. Según lo estipulado en Gaceta Oficial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología prohíbe la venta de los vapers a menores de edad y también su uso en áreas de trabajo, interiores de espacios públicos y en medios de transporte en todo el territorio nacional. Esto con el fin de disminuir la venta y el consumo de estos dispositivos y evitar los daños que ocasionan. Pero ¿cuáles son los riesgos de usar cigarrillos electrónicos? Según el líquido que este contenga, algunos riesgos son adicción, ansiedad y depresión, impotencia en hombres, problemas para dormir, exposición a sustancias químicas cancerígenas, bronquitis crónica y daño en los pulmones. Ante esto, la nueva regulación decretada en Venezuela establece el uso de textos en los empaques de los cigarrillos que detallen los ingredientes del producto y las advertencias sobre los daños que producen. Bueno, doctor, insisto y repito, estamos hablando o vamos a conversar con el doctor Andrés Orsoni, neumonólogo y coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Los cigarrillos electrónicos, ¿desde cuándo están en Venezuela? ¿Cómo se relacionan con una cultura o con una moda? ¿Tiene relación con algún tipo de referencia de edad? Háblenos de cómo aparece esto aquí. Claro, hay que hacer un poquito de historia. El cigarrillo electrónico nace porque un personaje en Asia, antes de los años 80, ¿okay?, lo creó para dejar de fumar el cigarrillo tradicional. Entonces era un dispositivo que lo llenaban de nicotina y le daban, o sea, las personas lo utilizaban, pero para dejar de fumar cigarrillo tradicional que produce y sigue produciendo muchas enfermedades como el cáncer, enfisema, bronquitis crónica, etc. Luego de muchas investigaciones se llegó a la conclusión de que el cigarrillo electrónico no ayudaba a nadie a dejar de fumar. Más bien el exceso de uso de nicotina de ese cigarrillo electrónico hacía que la persona se enganchara y se hiciera más adicto y fumara no solo cigarrillo electrónico, sino el cigarrillo tradicional también. Entonces en ese momento pues las sociedades médicas, científicas descartaron el uso del cigarrillo electrónico como método de dejar de fumar, ¿ok? Pero la patente de ese cigarrillo electrónico, las grandes tabacaleras y las grandes industrias tabacaleras la compraron y la engavetaron, ¿ok? Y la dejaron engavetadita allí. El tiempo pasó. Y cuando empezaron las restricciones de los cigarrillos tradicionales, las multas, todos los impuestos y todo esto, entonces las grandes tabacaleras echan mano de esa patente y empiezan a producir cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, con sabores, olores y cosas que atraía al público, a la gente. ¿Por qué? Esto te va a sonar grotesco lo que yo te vaya a decir, pero para atraer nuevos clientes para que fumaran cigarrillos. Simplemente era un negocio para ellos. Entonces esto comienza a desarrollarse en adultos jóvenes y en muchachos y en adolescentes a consumir el cigarrillo electrónico porque estas grandes empresas hacían atractivo el uso de ellos con olores y sabores, ¿ok? Y haciendo la salvedad de que esto no tenía nicotina. Desde hace como unos 10 años hacia acá, se incrementó el uso de cigarrillo electrónico en países del mundo y también lo veíamos en Venezuela. Alrededor del año 2018-2019, hubo un auge muy grande del uso de cigarrillo electrónico, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Y a partir del 2019 comenzamos a ver problemas en adolescentes y adultos jóvenes, problemas respiratorios importantes en adolescentes y en adultos jóvenes que consumían mucho cigarrillo electrónico y que empezaron a tener enfermedades respiratorias que los llevaban a la muerte.
Entonces se empezó a investigar, se empezó a evaluar qué era lo que estaba pasando. En el 2019, pre-pandemia, hubo una gran mortandad de muchachos, de jóvenes y de adolescentes, ¿ok? Por el uso y abuso del cigarrillo electrónico, y se empezaron a hacer trabajos de investigación desde ese momento, llegándose a la conclusión de que el uso y abuso del cigarrillo electrónico produce un efecto a nivel pulmonar que se llama necrosis del alvéolo pulmonar. Caray. O sea, el líquido que utiliza el cigarrillo electrónico destruye el alvéolo pulmonar, que es la unidad funcional respiratoria del pulmón. Y eso te conlleva o a la muerte por un proceso de insuficiencia respiratoria, o te conlleva a una fibrosis pulmonar, que la única solución de esa fibrosis pulmonar es hacerte un trasplante de pulmón. Entonces esto, pues desde ese momento hasta ahorita se han hecho trabajos serios y publicados en revistas serias, donde se ha dado a conocer el daño que te produce este líquido que tiene el cigarrillo electrónico, que no es más que alcoholes o glicoles, y uno de los más usados es el propilenglicol. Pero entonces, seguramente los que venden cigarrillo electrónico en este momento, que nos están oyendo, van a saltar y decir, pero el propilenglicol se utiliza para fabricar medicamentos. Sí, el propilenglicol se utiliza para muchas cosas. Lo que pasa es que no te dicen lo que hace el cigarrillo electrónico, que la resistencia que te quema el líquido, o que te calienta ese líquido, cambia la estructura molecular del propilenglicol y se forma una sustancia que se llama diacetilo. Y el diacetilo es dañino, mortal para el alvéolo pulmonar. Entonces ese es el problema. Y adicionalmente a esto, pues todos los otros daños que están en la lista, que es si lo usas con nicotina, pues lo adictivo que es la nicotina en cualquier persona, ¿ok? Y la otra cosa es que no sé si en Venezuela lo hacen, porque en Venezuela está prohibido y es ilegal utilizar el THC o el extracto de la marihuana. Pero en otros países del mundo, los dispositivos que tienen cartuchos intercambiables rellenan estos cartuchos con THC, que es el extracto de la marihuana, y entonces utilizan el cigarrillo electrónico con el THC, y tú estás allí y estás viendo 3 muchachos fumando el cigarrillo electrónico, no sabes qué es lo que tiene adentro, porque eso no tiene olor a THC. Wow. ¿Ok? Entonces, esto ha conllevado a más problemas pulmonares, porque cuando tú modificas ese líquido y utilizas otros líquidos para que el THC funcione, dañas más el pulmón. ¿Ok? Entonces, cada vez vamos a ver a futuro más problemas pulmonares en personas jóvenes y en adolescentes, porque a la larga estos líquidos van a producir mucho daño a nivel pulmonar. Caramba, doctor, yo lo aplaudo de pie, porque nadie más alejado de tener la posibilidad de entender estos términos de la ciencia, y usted ha hablado clarito. Yo creo que todo el mundo está atendiendo con mucho interés lo que usted dice, porque se entiende fácil, lo sabe expresar muy bien. Y es un tema, oye, dramático. Sí. Ahora, después de lo que ha dicho, cabe todavía la pregunta que yo pensaba hacerle. ¿Es más dañino uno que otro entre el tradicional y el electrónico? Fíjate, en el 2019, cuando se empezó a conocer todos los problemas que producía el cigarrillo electrónico, se decía, bueno, sigue siendo más dañino el cigarrillo tradicional porque te produce tal cual y tal cosa. Pero es que en los trabajos de investigación que hemos visto en los últimos 2 años, porque a pesar de la pandemia, los científicos siguieron investigando acerca de esto, y hemos visto que el cigarrillo electrónico te hace daño más rápido, ¿ok? Porque inclusive dentro de los líquidos hay metales pesados. Y no sabemos en este momento qué te pueden hacer esos metales pesados dentro de tu organismo a futuro. Entonces, si una persona que comenzó a fumar un cigarrillo tradicional a los 18 años, de repente yo le diagnostiqué el cáncer a los 40, ¿ok? El cigarrillo electrónico lo empezó a consumir un muchacho a los 18 años y ya a los 20 tiene una fibrosis pulmonar. ¿Me entiendes? Entonces, es mucho más rápido y me atrevo a decirte que es mucho más dañino el consumo de cigarrillos electrónicos. Y no me van a saltar por ahí todos los que me siguen en las redes sociales, que me critican, que están a favor del cigarrillo electrónico, que no, que yo tengo 5 años fumando y no me pasa nada y estoy chévere. Y yo le agradezco al cigarrillo electrónico por dejar de fumar. Eres 1 en 1 millón
¿me entiendes? Que no te pasa nada, y no te pasa nada ahorita, más adelante a lo mejor te pasa. Entonces, Wow. de verdad que a través de este medio hago un llamado a los padres, a los maestros, a los profesores, a todo el que esté interesado en ayudar a los muchachos que veas utilizando un cigarrillo electrónico en el colegio. Por favor, darle orientación, ayúdalos, y a los padres también. Estén pendientes de los muchachos, estén pendientes de sus hijos y denles orientación. Y bueno, tenemos esta nueva ley que, gracias a Dios, ya es una ley. La 362, que ya salió en Gaceta Oficial. Ya tenemos cómo reclamar y cómo ir a denunciar, y que estas personas sean sancionadas, porque está de verdad establecido que no se le puede vender a menores de edad cigarrillo electrónico, y está prohibido el uso en áreas públicas, en sitios cerrados, en instituciones hospitalarias del gobierno, etcétera. Fíjate que y te voy a decir algo. Ujú. Yo acabo de llegar de viaje hace pocos días, y estando en el aeropuerto internacional de Maiquetía, esperando las maletas, había una persona con un cigarrillo electrónico fumando. Mm. Y entonces yo, muy educadamente, me le acerqué y le dije, mira, no te lo voy a decir porque te hace daño a tu salud, sino que hay una resolución del ministerio donde tú no puedes utilizar ese cigarrillo electrónico aquí. Y la persona se quedó así como que, tú sabes, como que Sí. en Impactada, shock, en impactada. Y entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Que tus derechos terminan donde empiezan los míos. Y yo no acepto que tú estés al lado mío fumando cigarrillos. No le dijiste que eras neumonólogo. No, por supuesto que no. Yo, como cualquier persona, recogiendo sus maletas. Claro. ¿Me entiendes? Pero yo creo que es todos. Y apagó, todos. apagó el cigarrillo. Sí, lo el apagó. muchacho se Lo metió guardó. su cigarrillo electrónico en el bolsillo, pero Ya. yo creo que todos debemos de poner un granito de arena. Todos, o sea, claro. todos debemos Tema de poner. conciencia colectiva. Sí, es así. Mira, Andrés, oye, qué maravilla. Tú has dictado aquí una mini conferencia muy comprensible, muy fácil de aplicar en medio del vicio, de la dependencia, de todo lo que puedan generar estas cosas. Mira, tu cuenta en Instagram, ¿cuál es? @DR Curapulmones, como doctor Curapulmones. Qué bueno. Sí. Está fácil. Allí hay bastante, Curapulmones. tengo bastante material acerca de esto. La gente puede buscar y echar hacia atrás y ver todo lo que produce el cigarrillo electrónico. De hecho, no te lo nombré, pero la OMS sacó una resolución en ese entonces, en el 2019, donde hay una enfermedad que se asocia al uso del cigarrillo electrónico, que se llama EVALI, enfermedad pulmonar asociada al cigarrillo electrónico. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho que de aquí vas a pasar consulta, a toda tu actividad. Bueno. Venir hasta acá es un gran esfuerzo. Empieza el trabajo del día a día. Qué bueno, qué bueno. Mucho éxito, agradecido. Gracias hasta por pronto. la invitación, y estoy a la orden siempre. Andrés Orsoni, neumonólogo y coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Gracias también a nuestra querida María Claudia Falanelli, como siempre, por ese gran trabajo que puso a nuestra disposición. Volveremos.